Y como siempre, nuestros videos quedan grabados y después están en la sección de recursos audiovisuales de la página de Escuelas Arriba. Los dejo con ustedes, en este caso con Alejandra Cerda, quien va a ser nuestra maestra, quien nos va a hablar sobre el proceso de articulación, y nos vamos a ir conversando cualquier cosa a través del chat también. Así que eso, vamos a estar atentos. Fue todo suyo, profesora. Preséntese nomás, como siempre. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todos y a todas, colegas. Estamos en este día dispuestos a trabajar en relación a la articulación de aprendizajes. Como dijo Constanza, mi nombre es Alejandra Cerda y yo trabajo en la Escuela República de Brasil, en la comuna de Melipilla, establecimiento dependiente de la Corporación Municipal. Trabajo en primer ciclo básico, ¿ya? Y hoy día el tema que quiero compartir con ustedes es la articulación de aprendizaje y cómo vamos entrelazando los aprendizajes de nuestros estudiantes, valga la redundancia. Voy a compartir pantalla. Usted me cuenta, Constanza, si se ve. Se ve, ¿Se ve? pero póngalo en modo presentación, pero ¿puede? Modo presentación. Allá. Ahí. Ahora sí. Sí. Ahí sí. Para dar inicio a esta sesión, vamos a comenzar con 3 preguntas para que por favor puedan contestar a través del chat. ¿Cómo llego a la sesión? ¿Cómo me siento en este día viernes después de una semana cortita? ¿Cuáles han sido las dificultades que se me han presentado en este retorno presencial a clase después de 2 años de pandemia, donde no hemos debido enfrentar a educación de forma remota, a clases en línea, a modalidad híbrida y volver de nuevo a las aulas? ¿Qué ha pasado con nosotros y con nuestros estudiantes? ¿Y cuáles son mis expectativas respecto al seminario? Los invito, por favor, colegas, a compartir sus respuestas a través del chat. Ahí pueden responder y nosotros vamos a ir leyéndolo también para que nos den una idea. Pueden responder una de las 3, todas en una, así que sí, un mix de todo. Es muy importante conocer su mirada respecto a todo lo que está sucediendo. No han sido tiempos fáciles, ha sido difícil para todos, ha sido desafiante y ha sido también gratificante cuando vemos que nuestros estudiantes, a pesar de todo, todas las dificultades que se nos puedan presentar, de los inconvenientes, logran aprender. Ahí están diciendo, por ejemplo, que muchos llegan a través de, me imagino que su jefa UTP les hizo la invitación, agradecemos a su jefa UTP. Janet nos dice que llega agotada al final de la semana, me imagino, tal como comentábamos un poco, era como esta semana, por eso también les agradecemos que sean parte de este seminario. También dicen que por la jefa UTP, del colegio también, en el fondo, ella ha llegado a esta sesión a través de la información que les llegó de la GFTP. ¿Y cuáles han sido sus desafíos? Ahí para que nos compartan un poco las dificultades, como dice la profesora, que se han presentado en el retorno a la clase presencial. Ese cómo llego a la sesión también tiene relación a cómo se sienten, cómo están sus emociones, colegas. Después de una semana trabajada, terminando día viernes, o después de estar 2 años trabajando de una manera que tuvimos que reinventar la profesión docente, ¿cómo llegamos hoy día a la sesión con todo lo que arrastramos detrás de esta pandemia que cambió la forma de enseñar, de aprender y de relacionarnos con nuestros estudiantes? Mire, ahí Alejandra, Andrea Toledo nos dice, llega entusiasmada para adquirir nuevo aprendizaje y perfeccionar. Muchas gracias, Andrea. Ojalá esperamos cumplir con el requerimiento. Yo creo que sí, lo va a hacer. Hoy estoy con dolor de cabeza, lo lamento mucho, Jessica, pero con ánimo de aprender. Ahí su buen paracetamol, harta agüita, miren, eso aprendí el otro día en, ¿cómo se llama? En neurociencia. Dicen que lo mejor es el agua, nos ayuda, nos activa, nos hidrata todo nuestro cerebro también. Hoy Daisy creo que debe ser su nombre, o Daisy. David va encima del segundo, tampoco lo sé nombrar. Llegamos a esta sesión por la invitación de la GPTP. Cindia nos dice que llega agotadísima en forma personal. Siento que los niños volvieron con mucho más demandantes, dice.
Y Bélgica nos dice que creo que regresar al aula ha sido maravilloso, extrañaba mucho el intercambio interpersonal con los alumnos y con los colegas, muy bien. Emocionalmente bien, también nos dice Sandra Arce, y Karen dice dificultades, lo principal es el agotamiento mental y lograr avanzar con todos los cursos donde le hago clase, dice Karen, cada uno tiene un desafío también. Yasmín nos dice, no, Yasmín nos está diciendo de dónde es, que es coordinadora del primer ciclo también. María Alejandra nos dice que gracias a su GPTP, si bien esta semana ha sido difícil, estoy con la disposición de poder aprender cosas nuevas. Bárbara nos dice también que llega cansada y casi sin voz, pero con hartas ganas de aprender. Bélgica nos dice con ánimo y muchas expectativas. Sandra también nos dice, bueno, que la invitó a la coordinadora. Y Sandra también nos dice por acá que el retorno presencial lo mejor. Qué bueno saber eso. Llego al seminario por invitación de trabajo. Las mayores dificultades han sido relacionadas a retornar las rutinas de trabajo con el aula y la organización de los aprendizajes ante tantos vacíos que quedaron tras el trabajo telemático. Espero poder aprender y implementar lo nuevo que hay en esta sesión. Muchos desafíos a pesar de, dice Luis, muchos desafíos a pesar de las dificultades, de las ganas de reencuentro de los estudiantes, estimula. Muy bien. Patricia Ponce, una de las mayores dificultades que se presentan es mantener la atención de los niños ya que se encuentran con sus amigos después de 2 años sin verse. El distanciamiento puede entregar abrazos, dicen. Ahí nos saluda también Cristina Villalobos, que es de la región. Hoy cansada, dice Loreto, pero curiosa por conocer qué nos trae este webinar. Así que muchas gracias a todos los que nos han escrito. Tenemos profesora como harta y también puede estar leyendo, me imagino que también usted está leyendo, hartos desafíos. La mayor dificultad, dice también Andrea, es atender a todos los alumnos en gran número de estudiantes, 40 por aula, me causa mucha frustración a veces. Y también dice Luis que está con ganas de aprender porque es una excelente motivación. Que bueno, miren, todos creo que vienen con muchas ganas de aprender, a pesar de que están cansados, a pesar de que hay dificultades, también me gusta escuchar de que tienen ánimo de volver y juntarse con su estudiante. Imagino, profesora, que a usted le pasó lo mismo, verlos, poder abrazarlo, aunque uno se queda ahí. Y se extrañaban esos abrazos grupales, poder estar ahí con ellos para ir ayudándoles, atendiendo las inquietudes, las dudas. Es muy diferente a trabajar de manera virtual. Es impagable el trabajo que se hace en la sala de clase, el estar con los estudiantes, el recibir el cariño y también poder tener la posibilidad de ir retroalimentando en el momento, que eso no se permitía y no era posible a través de la virtualidad de las clases. Aquí muchos nos dicen, profe, también, y que ha sido demandante y los problemas socioemocionales ha aumentado, pero de verdad todos tienen ganas de aprender muchas cosas nuevas, así que espero, profe, que podamos cumplir esta expectativa. Yo sé que sí. Vamos a concluir hoy día la sesión, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con un Mentimeter. Voy a cambiar la diapositiva. Con una pregunta, colegas. ¿Qué entiendo por articulación de aprendizajes? Yo le copio el link, profe, al tiro se lo pego en el chat. En el link que va a enviar Constanza por el chat, ustedes pueden ir respondiendo para que nos aparezcan sus respuestas en la nube. Dejo de presentar, Connie, para que vayan apareciendo la... Está muteada. Estoy muteada, esperen, déjenme poner también el código para que lo tengan al tiro. 4, 3, 5. Ahí está el código. Ya, dejo ¿Ya? de compartir entonces. Sí, y aproveche también, profe, de probarlo si se ve activo. Porque sí, yo también voy viendo. Me cuenta. Ya, vamos a ver si aparece. Escribí bien el código, no estoy viendo. Sí, sí, está bien. Me voy a meter desde el teléfono para revisar. Sí, yo también. Para que me cuenten si se ve o no. Recuerden que también pueden ingresar por menti.com. Se cayó el internet y no entendí qué pasó, perdón. No se preocupe, Bélgica, para quienes están integrándose, vamos a hacer un Menti y ahí está, les compartí a ustedes el link
Coméntenme si está activo o no. Profe, ¿pudo? Estoy en eso, Que Constanza. parece que no está. A ver. Y la clave es el 9019 3435. Sí, sí, está funcionando. Yo todavía no puedo entrar. Ah, sí. Sí, está activo. Me parece. Sí, está activo, pero yo no lo veo, no sé por qué. No veo no se me hace la nube. Ah, espérame. Ahí sí, parece que ahí sí. Ah, sí, ahí está. Y ahora sí lo voy a compartir con usted para que vayamos bien. Está. Ahí sí, ya. ¿Lo ve, profe? Sí, ahí van apareciendo algunos conceptos: transversalidad, trabajo de interasignaturas, trayectorias, progresión, andamiaje, enlace, flexibilidad, rutas de trabajo, aprendizaje significativo, ayuda entre asignaturas, colaboración docente, trabajo en equipo, combinar, unión, vínculo, conversar entre sí de los aprendizajes, interdisciplinaridad, unidad, reorganizar contenidos, conexión, codocencia, incorporar, conversar entre sí, para lograr los OA, integración. Gracias a los 26 que han podido. Si alguien no puede, nos comenta. Hay 27 ya que han participado. Encadenamiento, homologar objetivos, el complemento de programar estrategia, objetivo en común. Me dicen que no pueden ingresar Bélgica Tapia. Le sale un mensaje en inglés a Sandra Velázquez. No pudo. Di la opinión, pero no fue enviada. Pueden mandarla por el chat también. Sí, no nos compliquemos. Ya, si no pueden entrar en el Menti, pueden compartirnos sus respuestas a través del chat. Comunicación, nos escriben por el chat. Compartir experiencias, trabajo colaborativo para mejorar aprendizajes, colaboración. Hay varios conceptos que se repiten y que son claves y fundamentales en este trabajo de articulación. Comunicación entre docentes también nos escriben por acá a través del chat. En la nube se sumó progresión, también hablan acá, encadenamiento. STEM también. Generación de criterios. Relacionar contenido a través de las diferentes asignaturas. Hay varias respuestas que coinciden, conceptos que se repiten y que van a ser sin duda parte del trabajo que realizaremos en el día de hoy. Trabajo colaborativo se nos está repitiendo harto en el chat, profesora, también progresión de aprendizaje, complemento de aprendizaje de diferentes áreas,
Para mí la articulación, dice Cindia, que es dar una continuidad y una conexión entre distintos niveles de asignaturas para un hilo conductor al estudiante. Usted me dice cuando deje de compartir. Ya. Muchas gracias a todos los colegas que pudieron compartir con nosotros sus respuestas. Ya, este es el punto de partida para este seminario sobre articulación, trabajo colaborativo, súper importante. Muchas gracias, colegas. ¿Ya? Como les decía anteriormente, todos esos conceptos que se repiten forman parte del trabajo que haremos en el día de hoy. Voy a compartir nuevamente el PPT, Constanza. Ahí le di el pase. Ahí, muchas gracias. Vamos a ponerlo en modo presentación. Y después de haber compartido lo que entiende cada uno por articulación de aprendizaje, damos inicio entonces a articular aprendizajes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo vamos a hacer esta articulación de aprendizaje? Considerando que los tiempos nuestros son escasos, que las dificultades que presentan nuestros estudiantes después de 2 años de pandemia son bastantes, ¿cierto? La parte emocional de los niños no es como lo que estábamos habituados a recibir o a enfrentar en lo normal, ¿ya? Así que vamos a ir dando poco a poco respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Recordar que en el marco para la buena enseñanza, en el dominio C, que trata sobre el aprendizaje de todos los estudiantes y de dar oportunidades para el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, en el descriptor 5.1 del dominio C, se habla sobre la importancia de establecer relaciones entre los contenidos, ¿cierto? Y ubicar estos conocimientos que entregan los docentes en diversos contextos, no solamente el que corresponde a un subsector, a una asignatura, ¿ya? Déjeme una cosa, lo que pasa es que alguien escribió que no puede escuchar, no sé si será solamente Sandra que no puede escuchar, los demás todos escuchan. Si nos pueden decir, oh, sí, todo ok, sí, yo sí escucho, ya. Sí, ya. Puede Sandra, ser puede ser un problema justamente con su conexión. con el internet. Sí. Sí, a veces sirve salir y volver a entrar. Sí, sería volver a entrar y recuerden que esto también se graba, así que si se pierden algo, pueden volver a mirarlo después. Eso. Gracias. Gracias, Constanza. Entonces, retomamos. Lo de articulación de aprendizaje aparece en el dominio C de nuestro marco para la buena enseñanza, en el descriptor C5.1, donde la importancia de establecer relaciones entre los aprendizajes de los estudiantes y ubicar estos conocimientos adquiridos en diferentes contextos es muy importante. Y es importante también que el profesor logre realizarlo con los niños y niñas. ¿Para qué nos va a servir articular estos aprendizajes? Lo que cada uno en su subsector trabaja con los estudiantes, para que aprendan conceptos, para que manejen información sobre hechos, procedimientos y procesos que son propios de cada asignatura, establezcan relaciones, logren integrar estos aprendizajes nuevos con aprendizajes ya adquiridos, con conocimientos previos que manejen los estudiantes y con el contexto que tienen los niños. Contextualizar la información y que también los estudiantes puedan establecer juicios sobre la información que están recibiendo. ¿Por qué es importante articular aprendizaje? Porque a través de la articulación entre las diferentes asignaturas logramos que nuestros estudiantes adquieran aprendizaje significativo. ¿Cómo lo hacemos? A través del desarrollo de habilidades que son transversales a los subsectores de aprendizaje, a través de un contenido específico que vamos a trabajar con nuestros niños y niñas y con actitudes que son también transversales en cada ciclo. Antes de continuar, vuelven las preguntas para ustedes, para la reflexión. ¿Qué habilidades se encuentran descendidas en los estudiantes, en sus estudiantes?
¿Qué habilidades? Si nos pueden ir compartiendo a través del chat, por favor. Ahora que retomamos las clases presenciales, que los niños volvieron a la escuela, ¿qué habilidades vemos como docentes que tienen descendida a nuestros chicos? Ahí ya van las respuestas. Nos También, dice la interpretación, la reflexión, crear, reflexión, la comprensión, reflexión, les cuesta ponerlos por escrito, la lectoescritura, reflexión, sale harto eso, análisis, argumentar, inferir, principalmente comprensión lectora, interpretar, relacionar, reflexión, resolución de problemas, lectura comprensiva, escritura, reflexión, lectura comprensiva, comprensión lectora, reflexión, lectoescritura, argumentación, representar y desde representar hasta crear. Lectoescritura, comprensión, interpretar relaciones y reflexionar, opinar y fundamentar, inferir y escribir, argumentar, lectoescritura, inferir, lectura fluida, ser autonomía nos dicen por ahí también, la argumentación e interpretar, criticar, argumentar, relacionar, interpretar, escritura argumentativa, argumentar, construir significados. ¡Ah! Me quedé sin aire. Gracias, Constanza. Segunda pregunta, colegas. ¿Qué contenidos necesito seguir trabajando con mis estudiantes? Contenidos que tal vez abordé de manera virtual el año pasado con ellos y que ahora que volvieron a las salas de clase me doy cuenta que están descendidos, que tal vez las actividades que realizaron a través de manera virtual y que me enviaron por correo, que trabajamos a través del chat o con estos test virtuales, me decían, me arrojaban una información que el niño sí estaba aprendiendo, pero ahora que los tengo en la sala de clase me doy cuenta que no. ¿Qué contenidos necesito seguir trabajando? Porque a pesar de que ya los pasé el año pasado, necesito volver a abordarlos, necesito retomarlos, me doy cuenta que hay un rezago pedagógico en relación a ese contenido, necesito generar estrategias para poder sacar adelante a mis estudiantes, lograr que aprendan. Bueno, aquí tenemos actitud positiva, confianza, escritura, producción de texto, principalmente textos no literarios, comprensión de lectura y escritura, tipos de textos, trabajos de escritura. Los papás hacían todo, dice por aquí Sandra. El eje de escritura está muy descendido. Primero básico la lectoescritura, escritura sin duda, escritura espontánea. Había estudiantes que no sabían leer o escribir con letra ligada, lectura comprensiva, lectura creativa. Yo tuve que empezar desde cero, dice también Silvia Palomina. En algún momento pensé que era solo repaso, pero me di cuenta que la gran mayoría había olvidado mucho y muchos niños jamás se conectaron con clases en línea, ¿verdad? Los documentos, los docentes, no sé cómo que fue eso, que apliquen las estrategias de lectura, trabajos con escritura, la autonomía, leer comprensivamente, conciencia fonológica, operaciones básicas, lectoescritura, redacción, manejo de lengua articulado en producción de texto, lectoescritura. Llegaron 2 niños, 0 este año, llegaron 2 niños, o este año todos los docentes no trabajan contenido, trabajan aprendizaje utilizando contenido como medio. Terceros básicos divididos en lectores y no lectores aplicando 1000 estrategias, pobres, demás. Ortografía, dicen algunos. Eso es como es lo que está ahora en el chat. Muchas gracias. Coincide, sí, con la realidad que me veo yo también enfrentada a diario en mi escuela. ¿Qué actitudes falta afianzar? ¿Qué les falta a estos chicos que estuvieron 2 años trabajando desde el hogar? Que algunos, como decía alguien por ahí, no todos se podían conectar, no contaban con los medios o con los tiempos. Niños que quedaron muchas veces solitos en la casa porque los papás tenían que trabajar, que tenían problemas de internet, que no tenían conectividad, que tuvieron que trabajar de manera remota, yendo a buscar material a las escuelas, ir a dejar material a la escuela para revisión, que muchas veces no hacían las tareas y se las hacían los apoderados. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué actitudes falta afianzar en ellos? Aquí ya nos comparten la reflexión, relacionar, interpretar, escribir, la confianza, el tema de reflexionar, la autonomía, lo relacionado con lo explícito y lo implícito, la autonomía y seguridad, autonomía, confianza en sí mismo,
hablan mucho. El compromiso y la responsabilidad, la creatividad, las habilidades socioemocionales, nos dice Carmen Gloria, autonomía, confianza en sus capacidades, mejorar la autoestima académica es algo importante, la confianza en ellos mismos, autonomía y el compromiso, trabajo en equipo, compromiso, seguridad, automotivación, confianza y contención, la autocrítica constructiva, la autoestima, la autonomía, la contención, la autonomía, el compromiso, la responsabilidad, la resiliencia, las normas y habilidades socioemocionales, autonomía y seguridad. Autonomía nos dicen también, es como uno de los que nos repite mucho, responsabilidad y autonomía, la autonomía sigue instrucción y emocionalidad, compromiso, responsabilidad y empatía, responsabilidad, confianza y autonomía, comunicación oral, trabajo en equipo, compromiso, autocontrol, responsabilidad, empatía, autorregulación, competencias emocionales. Hasta ahí llegó mi tocaya Constanza. Eso nos comparten. Sí, como nos podemos dar cuenta, son bastante las habilidades que se encuentran descendidas en nuestros estudiantes, que hay contenidos que debemos retomar sí o sí, aunque los hayamos trabajado el año pasado, los abordamos, los trabajamos de manera virtual, remota, pero no están consolidados nuestros estudiantes, falta. También actitudes como la autoestima, la seguridad en sí mismo, demostrar interés por las actividades que se están desarrollando, la tolerancia a la frustración, el tema de esperar los turnos. Quieren todos los niños ahora, al tiro, que les revisen. Es como la cultura de la inmediatez, todo tiene que ser de inmediato. Entonces, es harto lo que tenemos que trabajar, colegas, con los estudiantes para poder lograr aprendizajes significativos y de calidad. Entonces, esta invitación a articular aprendizajes, realizar articulación para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, considera el desarrollo de habilidades. Abordé las de lectura porque son transversales al resto de la asignatura. ¿Qué habilidades? Las habilidades de los ejes de lectura, de escritura y de comunicación oral. De lectura, ¿por qué? Tenemos estudiantes de tercero básico, como alguien lo mencionaba por ahí, que son niños no lectores, que su proceso de lectoescritura aún no se consolida, están recién aprendiendo a leer. Estudiantes que si bien leen, requieren de fluidez para poder leer de corrido y entender lo que están leyendo. El manejo del vocabulario, incremento de vocabulario, para poder entender también los textos y mejorar la comprensión lectora. Ser capaces de construir oraciones y cohesionarlas, razonar y establecer conocimiento previo. Lo que estoy leyendo me hace sentido, conozco de qué se está tratando el tema de la clase. El trabajo también que falta desarrollar en la lectura es la memoria funcional y la atención. Otra habilidad en el eje de escritura, bueno, la comprensión lectora de escribir textos que puedan ser comprendidos por el resto y por mí mismo, el tema de la transcripción, la construcción cohesionada y coherente de oraciones, conocimiento del género, de qué tipo de texto estamos trabajando y del contenido de los mismos, la habilidad de planificar, revisar y editar sus escritos y autorregulación, que alguien también lo mencionó por ahí. Y en comunicación oral, expresarse con un volumen de voz adecuado a la audiencia, con un vocabulario que sea formal a la situación que se está desarrollando en la sala de clase, en la escuela, la entonación, la modulación, todos esos aspectos de la comunicación oral que no solamente vamos a utilizar en la asignatura del lenguaje, sino que nos van a servir en historia, en ciencias naturales, en matemática, cuando el alumno debe argumentar cómo desarrolla un problema, cuando se realicen debates, por ejemplo, en la asignatura de historia, cuando realicen disertaciones. Bueno, en fin, estas habilidades que son propias de la asignatura de lenguaje son transversales al resto de la asignatura y nos van a servir de base para poder mejorar aprendizaje en el resto de los subsectores. Respecto a las actitudes
demostrar interés hacia la actividad que se está desarrollando, disfrutar lo que se está haciendo en la clase, valorar el conocimiento que pueden obtener y de aprender en esa clase, la capacidad de poder compartir ideas, experiencias y opiniones con los demás, expresarse de manera creativa a través de la comunicación tanto oral como escrita, realizar las tareas, terminar lo que empiezan, no frustrarse, trabajar demostrando que tienen tolerancia, que pueden respetar turnos, sin desesperarse, reflexionar sobre sí mismo, sobre lo que a ellos les gusta, les motiva, les interesa, valorarse a sí mismos, desarrollar la autoestima. Todas esas son actitudes que se pueden desarrollar a través de esta articulación. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la articulación? Primero que todo, para poder articular aprendizaje hay que seleccionar al menos 2 asignaturas. Voy a trabajar lenguaje con historia, por ejemplo, voy a trabajar lenguaje con música, lenguaje con educación física, por ejemplo. Tengo que seleccionar qué es lo que voy a articular y cómo lo voy a hacer, con quién, con qué par me voy a apoyar. Para eso el trabajo entre docentes resulta fundamental, las conversaciones que se tienen en las horas de trabajo colaborativo, las reflexiones pedagógicas, incluso las conversaciones de pasillo con los profesores. Y el trabajo individual, cómo al planificar mi clase voy a integrar contenidos, habilidades, actitudes que he trabajado o necesito trabajar o consolidar o disminuir la brecha con otra asignatura. Pregunta para ustedes, colegas, considerando la situación actual en la que se encuentran, ¿les resulta pertinente articular asignaturas? ¿Les hace sentido? ¿Y por qué? Para que puedan, por favor, compartir sus apreciaciones a través del chat. De acuerdo a lo que vivo en el día a día con mis estudiantes, ¿me resulta pertinente articular asignaturas? ¿Me hace sentido esto de articular los aprendizajes? ¿De trabajar en un subsector y en otro un mismo tema? ¿Trabajar el desarrollo de una habilidad? Como la comprensión que nombraba alguien por ahí. Por ahí Ya nos algo. están respondiendo, sí, ya. Aquí, porque antes estaban hablando dos personas, porque justamente cuando usted, profe, hizo la reflexión sobre la mediatez de cómo lo querían los estudiantes, claro, como también esta reflexión estaba antes de justamente de eso. Sí, entonces, acá, y también se produjo en el fondo, claro, hay que responder en inmediatez, y alguien dice, pero también no es malo eso, sino que también hay que responder a esas necesidades, y claramente está eso entre lo inmediato y la necesidad, entonces, ¿cómo hay que complementarlo bien eso? Y después ya, viéndonos la pregunta, Karen dice, es pertinente, pero los tiempos para coordinar son escasos, nos dice. Absolutamente otorga mayores oportunidades, nos dice Eliana, para los estudiantes. Daisy dice, claramente hace sentido y necesario articular, ya que de esta manera podemos fortalecernos aún más en el aprendizaje de los estudiantes y afianzar el trabajo colaborativo. Sí, se está trabajando comprensión en varias asignaturas, dice Carmen Gloria, por ejemplo. Karen Morales dice, es lo ideal hacer eso. Jessica nos dice, sí, el trabajo adquiere mayor sentido para los estudiantes, como cosas que ya están realizando. Andrea dice, sí, es lo ideal. Luis dice, es muy necesario para lograr mejores aprendizajes y comprometer a los estudiantes con metas de aprendizaje. Claudio dice, en la actualidad es pertinente, dado de que de esta forma se desarrolla un aprendizaje más dinámico, como por ejemplo MVP, perdón por la sigla. Sí, por supuesto, es muy importante porque puedes ver los estudiantes desde otro ángulo, dice también Cindia. Y es ideal, pero el tiempo es muy acotado, nos dice Ignacio. Por supuesto, pero que es pertinente, debemos trabajar para que se pueda realizar. Y Karen nos dicen, es necesario porque los estudiantes no ven las asignaturas por separado, sino como un todo para mejorar su aprendizaje. Lilia nos dice, si nos apoyamos y reforzamos aprendizajes en otra y una asignatura,
Después Luis nos dice, se está generando espacios para articular, muy bien. Karen dice, siempre he intentado que en el colegio donde trabajo se realice de esta forma, pero resulta muy difícil. Considero que es muy importante que los alumnos comprendan que el aprendizaje está todo relacionado. Carola, perdón, dice, claro que es pertinente ya que los estudiantes han llegado muy descendidos. Por ende, al articular me permite abarcar y reforzar un mismo aprendizaje desde distintas áreas. ABP es lo que nos están hablando. Así, aprendizaje basado en proyectos. Pero claro que me hace sentido, los tiempos pero los tiempos son complejos ya que no todos tenemos horas colaborativas en conjunto. Además, de esta forma, los estudiantes ven que los profesores trabajan en equipo y ellos siguen el ejemplo. Buena reflexión también es. Ese fue el último comentario que nos hizo Andrea. Muchas gracias por sus comentarios, colegas. Y aquí hay uno de Natalia Gutiérrez que dice, en lo personal, más que en el contexto, la disposición de los profesores para articular y los tiempos que se puedan tener para la articulación. Además, es importante articular en especialistas como PIE en beneficio de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y Ángelo nos dice, incorporando metodologías activas, se nos ha posibilitado generar estos espacios, gamificación y ABP. Eso. Muchas gracias por compartir sus impresiones, colegas. Vamos a continuar. No se me cambia la... Ahí sí. Acá lo que muchos de ustedes decían, generar instancias regulares de trabajo articulado entre profesores de diferentes asignaturas. Si bien es cierto, los tiempos son escasos, resulta súper importante que el tema de la articulación esté instalado en las escuelas como partiendo del equipo de gestión, que sea una práctica institucionalizada en las escuelas. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué resulta necesario que sea una práctica que esté instalada desde el equipo de gestión para poder realizar la sistematización? Que esto sea un trabajo que se mantenga a través del tiempo, donde se vaya monitoreando y se vaya evaluando cómo van resultando los procesos, qué está dando buenos resultados, está logrando mejorar el aprendizaje de los niños y qué cosas hay que cambiar. Entonces, de partida tiene que partir como una medida que se instale en las escuelas a través del equipo directivo, del equipo de gestión escolar. ¿Para qué? Para poder generar los espacios. ¿Ya? En la escuela donde yo trabajo, esto está instalado como práctica institucional. ¿Ya? Se realiza articulación de educación parvularia con primer ciclo básico. Existen departamentos de matemática de tercero, cuarto básico y de quinto, octavo, y de lenguaje. Empezamos el año pasado con el tema de la pandemia a realizar estas reuniones, porque ya el año pasado nos dábamos cuenta que habían contenido, habilidades y actitudes que estaba costando trabajar con los niños y niñas. ¿Cómo podemos realizar esta articulación si los tiempos me resultan escasos? Que es lo que nos pasa a todos los profesores. Lo que les decía recién, instalar el proceso desde el equipo directivo, sistematizar en los procesos de articulación desde la unidad técnica pedagógica, quienes son los que se encargan de monitorear y realizar el seguimiento de este proceso de articulación. También realizar reflexión continua sobre el proceso a través de esta articulación entre educación básica con primer ciclo, a través de los departamentos de lenguaje y de matemática, donde los profesores van a ir reflexionando qué estamos haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy vinculando, si soy profesora de lenguaje, mi asignatura con música, con arte, con tecnología, con educación física, con matemática, cómo lo podemos hacer. Y que, por supuesto, todos los profesores remen para en la misma dirección, o sea, en pro de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. Lo primero que hay que hacer es identificar también, una vez que ya está instalado como práctica en las escuelas, los elementos comunes respecto a las habilidades, los contenidos y las actitudes que predominan por ciclo o por nivel escolar. Aquí esta es una planilla que aparece en un documento ministerial que tiene relación con la articulación curricular y pedagógica con los sellos que tienen los colegios.
nos sirve a nosotros de guía para poder organizarnos con nuestros pares respecto a las asignaturas, las habilidades que queremos desarrollar, por ejemplo, pensamiento crítico, que podría estar descendida en nuestros estudiantes, pero podemos realizar trabajo colaborativo con el docente de historia, de ciencias naturales, para poder desarrollar esa habilidad que se encuentra descendida en nuestros estudiantes. También la argumentación, otra habilidad que podría servirnos y para articular también con matemática, con tecnología, con comprensión lectora, que podemos trabajar no solamente en lenguaje, en historia, en ciencia, podemos trabajar también con apoyo a la profesora de religión, el tema de educación artística, producción de texto, y después trabajarlo como proyecto con la asignatura de artes, en la creación de teatrillos de títeres, un cuento con origami, etcétera. Bueno, les dejo la planilla ahí como a modo de ejemplo para ver qué es lo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes, o qué es lo que está descendido y cómo nos podemos organizar con los profesores de otra asignatura como para llevar un orden. ¿Cuándo realizar la articulación de aprendizaje? En los tiempos son escasos y concuerdo totalmente con ustedes. Podemos también, para que se pueda trabajar en el día a día, incluir esta articulación en los diferentes momentos de la clase, al inicio, durante el desarrollo o en el cierre de la clase. ¿Cómo lo podemos hacer? Si estoy trabajando en comprensión lectora y el texto que le voy a presentar a mis estudiantes se trata de algún animal, por ejemplo, hacer una pequeña articulación, no más de 5 minutos, en relación por ejemplo, si estoy con cursos más pequeños, con ciencias, el tipo de cubierta corporal que tiene el animal del cuento, la forma de reproducción, dónde vive, de qué se alimenta, con cosas muy puntuales que me van a servir, ya si voy a hablar de animales, dónde vive, contextualizar dónde vive, qué come, cómo se desplaza y todos esos elementos que trabajé en ciencias naturales. Si estoy trabajando un texto que se refiere a un personaje que vivió en cierta época de la historia, contextualizar y trabajar elementos que son propios de historia y geografía, como el siglo, como el tipo de costumbres que tenía la gente en esa época. Entonces ahí vamos haciendo la relación, vamos articulando y vamos haciendo que a los niños les cobre sentido lo que aprendieron en historia y cómo se relaciona con lo que se está trabajando en lenguaje, por ejemplo. También podemos articular cuando indagamos los conocimientos y aprendizajes previos de nuestros estudiantes antes de presentar el tema. Es muy importante considerar lo que el niño ya sabe, lo que conoce, el contexto donde él se desenvuelve, los intereses que él tiene, sus gustos, y eso tenerlo siempre presente al momento de planificar, de elaborar, de preparar el material para las clases. Al realizar los tickets de entrada, conectando con todo lo que los niños aprendieron la clase anterior, pero también vinculando con contenidos de otras asignaturas, con temas que se hayan trabajado en otras asignaturas también, y que nos pueda servir para ir reforzando, reafirmando y validando en ellos, mejorando también la autoestima, porque cuando el niño sabe, se le realizan preguntas y él conoce la respuesta, sabe sobre el tema, maneja información, eso también nos ayuda a afianzar su autoestima, su confianza, a expresarse sin temor al error, porque a los niños les cuesta bastante eso. No, todavía pasa con los chicos que el error se ve como algo malo, no se ve como una oportunidad. Entonces hay que cambiarles la forma de pensar respecto a eso e ir integrando como una oportunidad. Entonces, que establezcan conexiones con lo que ya conocen y la información que se le está presentando en las diferentes asignaturas. Y cuando se le entregue esa información, estableciendo nexo con lo que ellos conocen, con su contexto, con la realidad que viven, con con sus vivencias, con sus gustos, con sus intereses.
Aquí les traje algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una actividad de escuelas arriba, de tercer año básico, de una guía, donde se trabaja el artículo informativo. Y antes de la lectura se le pregunta a los estudiantes si tuvieras que investigar sobre algún animal, ¿cuál sería? Se le pide que fundamente la respuesta e indique el porqué de la elección, que no sea solo nombrar qué animal van a investigar para poder después trabajar en el artículo informativo como producción de texto. Y después que los niños realizan esta parte de la guía, preguntarles, el animal que elegiste, lo que les hablaba recién, dónde vive, cuál es su forma de alimentación, cómo se desplaza, eh, y trabajar también el tipo de hábitat. Ese es un ejemplo. El que sigue a continuación, este es de una actividad que se realizó en el colegio. En mi curso, yo actualmente estoy haciendo clase en un primero básico, que estuvo 2 años trabajando pre-kinder y kinder de manera virtual, donde como ustedes ya se imaginarán, se pueden imaginar, muchos niños no se pudieron conectar. La realidad de los estudiantes al llegar a primero básico, para poder comenzar con el proceso de lectoescritura, esta realidad nos evidencia que hay ciertas habilidades, ciertos contenidos y ciertas actitudes que quedaron al debe al ser trabajadas de manera virtual. Entonces, ¿qué pasó? Que en el trabajo colaborativo que se hace con el equipo multidisciplinario del PIE, detectamos estas dificultades que tenían nuestros estudiantes previas al proceso de aprendizaje de la lectoescritura, como son la segmentación silábica, la conciencia fónica, toda la parte que tiene que ver con la motricidad fina, la motricidad gruesa, la lateralidad. Entonces, el equipo PIE, que nos apoya mucho, tanto la fonoaudióloga, las educadoras diferenciales, la psicóloga, la terapeuta ocupacional, entonces, en coordinación con el equipo de aula, profesor jefe y asistente de aula, se organizó cierto tipo de actividades. ¿En qué momento, si los tiempos son escasos? En los talleres de la GEC. ¿Ya? En los talleres de la GEC se empezó a trabajar de este modo, donde les voy a mostrar la siguiente actividad. Los estudiantes tienen dificultades a nivel de motricidad gruesa, fina, lateralidad, espacialidad. Entonces, también el lenguaje, lo que es segmentación silábica, conciencia fonológica, también, como varios nombraron ahí, existen dificultades con el tema de las normas, el respetar turnos, el seguir un orden, en mantener la secuencia de la actividad, trabajar la tolerancia. Entonces, ¿en qué consistía la actividad? En sacar a los estudiantes de la sala de clase y realizar la clase en espacios abiertos. ¿Ya? En la cancha, esta es la cancha de los pequeñitos, donde juegan los de primero a tercero básico, y se realizó un sistema de estaciones, donde en la primera estación el estudiante sacaba una tarjeta, como puede apreciarse en la primera imagen, y tenía que pintar la cantidad de sílabas que tenía la tarjeta. Luego seguía el camino, ese caminito de goma eva, donde lo esperaba la fonoaudióloga, y él tenía que, con cubos apilables, que sirve para trabajar la motricidad fina, ir contando las sílabas y uniéndolas. Luego pasaba a la tercera etapa, donde tenía que clasificar en la cantidad de sílabas que tenía la palabra, tocaba la campanita y volvía a formarse para volver a realizar la actividad del ejercicio. También saltando a pie junto por una escalera allá atrás, y se alcanza a ver un poquito. Ahí están los niños formados esperando su turno para poder comenzar a trabajar. Luego segmentar las palabras, pintando la cantidad de sílabas. Acá siguiendo el caminito. No me salió la... No, ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué se pretendía con esta actividad? Que el niño aprendiera a respetar los turnos, se trabajara la tolerancia, se trabajaran aspectos de convivencia o acuerdos de convivencia,
que siguiera secuencias, que trabajara la autonomía y la autoestima. En lo referente a los contenidos, comprender instrucciones que le cuesta mucho a los chiquillos, realizar la segmentación silábica, reconocer sonidos iniciales, trabajar aspectos que son también propios de educación física, como es el desplazamiento, las habilidades motrices básicas y la lateralidad y el uso de los espacios. Esto era en taller de lenguaje. Sí, profe, ahí nos preguntan, justamente aprovechando que nos dijo, ¿cómo se llama? Alguien preguntaba si el taller GEC tiene algún nombre en particular. De habilidades, taller de desarrollo de habilidades. Súper. Y el otro taller se llama taller jugando con las matemáticas, que es el que les voy a mostrar a continuación. Y también más arriba nos preguntan, y yo creo que tiene que ver con, si es que tiene usted como compartirnos la, ¿cómo se llama? La planilla que nos mostró de articulación. Entonces después sí. también. Sí, sí, la tengo. Ese está en un documento ministerial que se titula Articulación Curricular y Pedagógica desde los énfasis del PI. Yo lo voy a... ya, es el mismo que encontré. Se lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Liderando y monitoreando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Súper. Ya, eso son los... ¿Por qué se hizo en los talleres de la GEC? Porque es la hora después de almuerzo que los chiquillos están con poco ánimo, ya están cansados, los niveles de atención disminuyen, y una manera de motivarlo a través de actividades que fueran lúdicas, que no fuera sacarlos de la sala de clase y hacerlo en espacios abiertos, con el apoyo, con la organización del equipo PIE. Esta es una actividad que se desarrolló en el taller Jugando con las Matemáticas, también considerando esos aspectos descendidos que tenían los estudiantes, en lo que era lectura de números, conteo, y el tema de traspasar desde lo concreto a lo simbólico, lo que eran las operaciones básicas, en este caso de esta clase, de adiciones. Entonces también en la misma lógica de estaciones, donde en la primera estación el estudiante sacaba una tarjeta y leía el número en voz alta, pasaba por un circuito de caminitos de goma eva, llegaba a la siguiente estación donde tenía que con los cubos apilables juntar la cantidad representar con los cubos el número que había sacado. Luego pasaba, ahí están representando, luego pasaba la escalera donde saltaba a pie junto, luego y lanzaba 2 dados de estos de goma con números, donde tenía que hacer el cálculo mental. Si le salía el 5 y el 2, 5 más 2 son 7, y podía pasar al túnel donde pasaba el túnel y llegaba a la estación donde finalmente tenía que, no sé si se alcanza a ver, Constanza, porque a mí salimos nosotras en ese cuadrante, no sé si se alcanza a ver el niñito que está escribiendo en la pizarrita la adición. Sí, ahí yo lo alcanzo a ver, no sé si ahora se ve, no sé si lo verán los demás, pero que está el niño escribiendo, en este caso es 2 más 3. Claro, saca una pieza de dominó, cuenta los puntitos y va traspasando la parte de los puntitos. Si salen 2 puntitos, un 2 más los 3 puntitos que salen en el otro espacio. Nos decían que sí se veía. Ay, qué bueno. Sí, a mí no se me ve, por eso les pregunto. Y de nuevo el niño volvía, se formaba de los últimos, tocaba la campanita y se volvía a formar y esperaba de nuevo su turno. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de actividades? Que generó mucho interés. Los niños esperan que llegue el taller para salir afuera a hacer matemáticas, afuera a hacer lenguaje, y no se dan cuenta que están aprendiendo, lo ven como un juego, como una actividad divertida, entretenida, donde ellos corren, se arrastran, saltan, pero además están reforzando lo que se trabajó en la clase en la mañana, en matemática o en lenguaje, ¿ya? Y esto, un aplauso a las educadoras de la escuela, porque ellas se encargan de organizar todo esto, entonces nos van a buscar cuando ya está todo el sistema listo para que los niños disfruten. Y ahí dice, Andrea Toledo dice, se ven felices. Se ven felices y se la pasan regio, y uno también la pasa regio, al darse cuenta de que le estuve enseñando a sumar de manera concreta, pictórica y simbólica, y que si quedó algún rezago después de esta actividad, ya quedó totalmente superada.
comprendieron. Y nos preguntan también en el chat si es que algún ejemplo para alumnos más grandes. Sí, vienen los ejemplos para los Sí. más grandes, vienen los ejemplos. Lo que sí, les traje solamente fotografías de mi curso por el tema de las autorizaciones de material audiovisual. Aparece por allá mi asistente de aula, el tío Rodrigo, la tía Nadia, la tía Yanna, que es educadora de apoyo en otro curso, en el otro primero, pero que tiene muy buena disposición. En la diapo anterior también aparecía la fonoaudióloga Milena, entonces también agradecerles porque constantemente están yendo con la terapeuta a realizar actividades de comprensión lectora, pero que además desarrollan la atención y la memoria a través de actividades lúdicas donde primero le cuentan el cuento, después le hacen las preguntas de manera oral a los estudiantes y luego viene el juego de él memoriza, donde salen los personajes del cuento y ellos van al pizarrón y van dando vueltas a las lápiz. Ahí está cuando los niños lanzan el dado y hacen el cálculo de manera mental. Y esto fue trabajado para, orientado a trabajar la lectura de números, el conteo de colecciones y las operaciones, más desplazamiento, equilibrio y convivencia escolar, con el tema de los turnos, el respeto, la tolerancia. Había niñitos que se demoraban, que le costaba unir los cubos, aparte para trabajar la motricidad fina. Entonces ellos esperaban tranquilos su turno porque sabían que después que volviera el compañero a tocar a la campanita ya les iba a tocar. Y en dos equipos para hacerlo más ágil, más rápido y que todos alcanzaran en las horas del taller. Ahora, algunos ejemplos para trabajar lenguaje con artes. Aquí no tengo fotografías porque no está ese tema del uso de material audiovisual. El lenguaje, la profesora Valesca siempre me dice que tiene dificultades, los niños, sus niños, tienen dificultades de memoria. Les cuesta memorizar algunas cosas, algunos conceptos. Tienen dificultades también de atención. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Trabaja al inicio de la clase una lámina donde son unas imágenes bien simples donde tienen que encajar unas formas en un dibujo. Y les da tiempo, ya 3 minutos para decir qué imagen encaja en ese dibujo. Y ahí trabajan, como les digo, lo que es atención y memoria. Luego, en producción de textos, lo articula con artes visuales, que también afortunadamente tiene la ventaja de que ella también les hace artes visuales a ese curso. Entonces los niños trabajan, por ejemplo, producen un cuento y luego hacen los personajes en origami y hacen la presentación, como con teatrillo de títere, pero los monitos son de origami. Otro ejemplo de trabajo de lenguaje con artes visuales es el tema de los proyectos. Hace tiempo atrás en otro colegio, en una escuelita rural donde yo trabajaba, hicimos también con el apoyo de la educadora, hicimos un proyecto donde los estudiantes tenían que elegir un tema, eran libres de elegir el tema para realizar su disertación. Entonces hubieron niños, como era un contexto rural, hubieron niños que disertaron de los caballos, de los volcanes, una chica disertó sobre el hielo, otro de los trenes, había una niña que le gustaba mucho lo que era la manicure, entonces las partes de la uña, los tipos, el animal print, la manicure francesa, todas esas cosas. Eran temas que surgieron de los mismos niños. Hubo un niño que disertó también sobre un chivo. Entonces, ¿cómo se articuló todo esto de la disertación de este proyecto donde los niños cada uno investigaba el tema de su agrado? Se articuló con artes donde en la asignatura de artes visuales se le dieron los espacios para preparar la maqueta, el papelógrafo, una miniatura del volcán, por ejemplo, habían niños que entregaban recuerdos, entonces en esa hora de artes visuales hicieron todo eso. Y en la hora del lenguaje ellos realizaron su disertación donde previamente se le había entregado la rúbrica, sabían en qué me iba a fijar para evaluar, entonces la articulación se hizo así y el trabajo se programó en 2 semanas, donde los niños prepararon su trabajo en artes visuales, todo lo necesario para realizar su presentación y las exposiciones por la cantidad de niños y el tiempo, ocupamos 2 semanas.
3 clases. Y contarle así como anécdota que el niño que disertó de un chivito, llevó el chivito, se coordinó con la dirección, un horario donde estuviera el resto de la escuela en clase y lo llevó a la sala de clase, el papá lo llevó, lo mostró, explicó qué era lo que comía, el desplazamiento que tenía, la gestación del animal, y fue súper gratificante para los chicos, fue una experiencia muy bonita que con mucho orgullo digo que el año pasado me encontré con una de estas niñitas y todavía se acordaba cuando ella había disertado de la manicure y se había hecho en una mano un animal print y en la otra una manicure francesa. Y me siento orgullosa de la Nati porque ahora está estudiando obstetricia, está en segundo año de obstetricia. Entonces, la niñita que disertó de la manicure y que le encantaban las uñas, se está preparando para ser obstetra. Entonces, esas son lo que a uno le llena el corazón como profesor. Otro ejemplo, bueno, ahí no me sale, no sé, ahí sí. En esta producción de texto y cuento, creación de personajes en origami, teatrillo de títeres, dramatizaciones, bailes, etc. Historia con música, ¿cómo podemos articular historia con música? La profesora de música, para poder apoyar a la profesora de historia, lo que hace es, cuando trabajan compositores, contextualizar la época histórica de cada uno, hablarle un poco en la época que vivió el compositor, pero además las costumbres que habían en esa época, el siglo, trabajar también con los números romanos, apoyar también el tema de las costumbres, los modos de vida, las crisis que habían en la época, o las dificultades que vivían las personas, o cómo eran las tecnologías en comparación con las actuales. Entonces, lo que hace siempre ella es relacionar música con el contexto histórico de compositores. Matemática con educación física. A través del desarrollo de en matemática, las rondas donde se pueden trabajar operaciones, conteo en orden ascendente, descendente, se pueden trabajar en matemática también lo que son los patrones y secuencias al realizarlos con el cuerpo. Trabajar la traslación, la rotación, los tipos de ángulo, con la asignatura de educación física, al realizar los estudiantes todos estos conceptos que suenan como muy de la asignatura a través del cuerpo, de su propio cuerpo. En música también con lenguaje, los poemas, ya cuando se trabaja la rima sonante, consonante, y los tipos de rima, y explicarle a los estudiantes que por la sonoridad que les da la rima se pueden convertir en canciones. Hay bastante material en la web, en YouTube, donde se pueden trabajar poemas musicalizados y que resulta más interesante, más novedoso y más motivante para los estudiantes. En proyectos se puede trabajar historia, música, artes, educación física. ¿En qué tipo de contenido? Por ejemplo, cuando se trabajan las zonas naturales, ya donde se puede trabajar en educación física los tipos de baile por zona, en artes al trabajar la artesanía por zona, proyectos donde los estudiantes creen dibujos, creen maquetas o modelen, moldeen algún tipo de artesanía característica de cada zona natural o cada zona de Chile, y los trajes típicos, etcétera. Lo que les hablaba de los proyectos, nos van a servir los proyectos trabajados con el profesor de la otra asignatura como artes, tecnología, música o educación física, nos va a permitir articular asignaturas, organizar los tiempos y darle los espacios a los chicos para que puedan realizar sus creaciones, preparar sus bailes, sus maquetas, sus papelógrafos, generarle los espacios a ellos para poder aprender y expresarse, y también realizar esto de manera transversal, trabajar de manera colaborativa con los otros profesores
ponernos de acuerdo y en esa pauta que les mostraba, ver qué contenidos, qué habilidades, qué actitudes podemos ir trabajando en una asignatura u otra. Bueno, ahora algunas aquí sugerencias serían utilizar otros espacios, salir de la sala de clase, no dejar nunca de lado el juego y el movimiento, aunque los chicos, los niños y niñas estén en séptimo, octavo básico, el juego sigue siendo parte de su naturaleza y el movimiento. Se considerarlo siempre. Nos va a servir también para trabajar la lateralidad, la espacialidad, el desplazamiento, reforzar las normas de convivencia, que los chiquillos aprendan a respetar los turnos, hacer buen uso de los espacios y de los materiales, ser más tolerantes, desarrollar la autoestima, sentirse bien cuando ven que son capaces de lograr las cosas, y también de trabajar en equipo y comprometerse a terminar lo que empiezan. Trabajar con el equipo multidisciplinario. Si, nosotros en la escuela no estamos solos. Si bien algunos dirán, tengo la jefatura de un curso, pero me puedo apoyar en el otro, me puedo apoyar en el asistente de aula, en la educadora diferencial, en la fonoaudióloga, en el psicólogo, en el terapeuta ocupacional, en todos los que están alrededor. Pedimos ayuda, decir, ¿saben qué? Me pasa que tengo ciertas dificultades con los estudiantes. Convérsenlo, profesores, convérsenlo con los demás profesionales que trabajan en la escuela. El trabajo resulta más enriquecedor porque nosotros como profesores de básica tenemos nuestras estrategias, pero la psicóloga, la fonoaudióloga, la terapeuta manejan otro tipo de estrategias que resultan muy beneficiosas, sobre todo cuando consideramos la gran cantidad de estudiantes que son parte del proyecto de integración. Este año en especial, el ingreso de estudiantes permanentes y de transitorio ha sido mayor que en años anteriores. Entonces, conversen el problema que tienen con los estudiantes o el contenido o la habilidad que está descendida y van a ver que salen buenas ideas y los van a poder ayudar. ¿Cuáles son las ventajas de articular aprendizaje? Se logran experiencias de aprendizaje más significativas. Resulta algo que al estudiante realiza con alegría y le va a quedar grabado ahí en la memoria, no se le va a olvidar jamás. Van a poder desarrollar las habilidades, contenido y las actitudes que son propias de cada ciclo. Se va a fomentar el trabajo colaborativo entre pares, el trabajo colaborativo entre los profesionales que están en la escuela con los estudiantes y entre los estudiantes. Y se va a generar, a partir de la articulación, una reflexión sobre la práctica profesional. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las fortalezas del trabajo que hago? Y cuáles son los aspectos que podemos cambiar en pro de la mejora. Y por último, la última pregunta, colegas, ¿qué me llevo de la sesión? Para que conversen, por favor, contesten a través del chat. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer, también los invito a plantearla a través del chat. Había una pregunta antes, preguntan sobre la facilidad de conocer la presentación, si nosotros se las vamos a enviar, además las vamos a colgar en la misma página web de Escuelas Arriba, en la sección audiovisual, entonces escuelasarriba.minuto.cl y van a encontrar en la sección de recursos audiovisuales, vamos a subir la sesión de matemática del día miércoles con su presentación y esta sesión de hoy también con su respectiva presentación. Y creo que esas son las preguntas que han salido hasta ahora. Y yo les voy a compartir también el link después del documento que se llama Articulación Curricular Pedagógica desde los énfasis del PI. ¿Cómo? El documento se llama Articulación Curricular Pedagógica desde el énfasis del PI. Sí, del PI, sí.
Entonces acá lo tengo, se los voy a tratar de compartir por el chat. Sí, Y porque aprovechen de contarnos qué les pareció. Ah, mira, acá Cristina nos dice, me llevo la sensación de trabajo colectivo es la clave para lograr los aprendizajes integrales y enseñar para la vida. Gracias. Me llevo la hermosa actividad de primero básico, lo que me da algunas ideas para trabajar con mis niños, dice Bélgica. Sabes que cuando a mí me contaba la otra actividad, la de las presentaciones, porque con la profesora nos ponemos a hablar sobre, obviamente, lo que vamos a trabajar en la sesión, y a mí también me emocionaba, yo me emociono de saber que hay gente que tiene otro tipo de, que uno vio un niño y después ya lo conoce en otra expectativa, o en otra, perdón, en otras cosas que han hecho en su futuro, lo que sea, o lo que van a hacer, y me llamaba la atención de que no sé, no dejaron, no limitaron ningún tipo de trabajo. Había un no. niño que habló sobre el hielo, entonces era como, wow, entonces era como, el hielo, y la profesora hasta el día de hoy, hasta ella se recuerda que hay distintos tipos de hielo, entonces eso es muy importante. Dice acá el desafío de aplicar con alguna asignatura, lo que no lo he hecho, el desafío de aplicar con alguna asignatura, dice Luis. Cintia me sirvió para reafirmar que el trabajo colaborativo en equipo y la articulación son necesarias para entregar un aprendizaje significativo a los estudiantes y me motiva a seguir planificando actividades hermosas como las que acabamos de ver, con muchas ideas para proponer el equipo de gestión, dice Liliana Seba. Lo que me llevo es cómo implementar la articulación en nuestro colegio. Encuentro que fue muy didáctica y clara cómo articular con las otras asignaturas. También aquí yo se dice, me llevo que lo podemos articular con todas o algunas asignaturas y que son muy enriquecedoras para nuestros niños. Y me llevo de estrategias que podríamos usar con mis estudiantes e ideas para proponer a mis colegas. Gracias, dice. Además de la idea para que las podamos ir aplicando con nuestros niños. Más ideas, dice. Voy a aprovechar de compartirles el link de la encuesta de satisfacción de la jornada para que también nosotros vamos mejorando y voy a tratar de ver si puedo compartirles el documento que bajé de la articulación del PEI para que se vayan con todo. Vamos a ver, vamos a ver. Si bien es cierto, ese documento está enfocado a los equipos directivos, a cómo realizar la articulación curricular y pedagógica con los sellos, la visión y la misión, la planilla la encontré súper pertinente para organizarnos nosotros como profesores, al conversar con nuestro par que hace clases en otra asignatura, para ordenarse. Aquí dice Andrea también excelente presentación, muy enriquecedora para mí y para nuestros estudiantes. Me encantaron todas las actividades, dice Loreto, dice muy buena presentación. En las escuelas especiales trabajamos mucho con la articulación en las asignaturas. Me dieron muchas ideas en las cuales puedo diversificar para dar respuesta a todos mis estudiantes. Muchas gracias, nos dice. Ahí les compartí el PDF, en este caso del documento que dice la profesora. Yo acá lo estaba mirando, entonces voy a compartir mi pantallita para que lo veamos. También, a ver si me deja, creo que sí. Esta es la encuesta. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Ahí, ahora sí. Ahí está el documento. Ese mismo. Este mismo, ¿no es cierto? Ese mismo. Entonces ahí, ahí si ustedes bajan, aquí está, porque se ve mejor que en la imagen, profe. Está el anexo de la planilla para la articulación curricular entre diferentes asignaturas. Está aquí. Entonces ahí también se los compartí y voy a tratar de ver si podemos también agregarlo al material de Escuelas Arriba para que nos quede ahí también como un apoyo. Eso, voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Jessica dice, favorablemente con nuestros colegas de ciclo y como departamento hemos trabajado bastante desde la pandemia el trabajo articulado. Muy bien, Jessica, qué bueno. Dice, Josefa dice que es venezolana, residente en Chile. En Venezuela trabajamos por proyecto articulando todas las materias en función de un tema central. El proyecto es una manera muy efectiva de integrar los aprendizajes. Excelente. Súper. Así que eso, por favor, si nos pueden contestar la encuesta, para nosotros va a ser muy importante para que podamos ir mejorando también. Voy a ver si la puedo volver a copiar, porque se les quedó por ahí arriba. Y eso, si hay alguna consulta, pregunta, todos agradecen. ¿Dónde está la encuesta? Ahí las acabo de pegar nuevamente. Justo.
Así que eso. Bueno, muchas gracias por haber participado. Como siempre les digo, para ir cerrando este seminario, yo sé que es viernes y tenemos ganas también de descansar. Qué bueno que hayan quedado motivados los que participaron y qué bueno que les haya gustado la actividad. Eh, También para nosotros es importante en este sentido que, por ejemplo, eh, participen y motiven a sus profesores a participar en los otros seminarios. Ya hay 2 seminarios disponibles para la próxima semana. Eh, Uno primero es de matemática y como les comentaba al principio, la mayoría de los seminarios, no la mayoría, todos los seminarios tienen una mirada transversal. En el fondo es un tema que vamos a estar conversando y de qué manera se puede ir articulando, porque la idea que también nacía de los mismos maestros es esta mirada más bien integral del aprendizaje, no solamente en un en un curso en específico o para un NOA en específico, y que también es algo que trabajamos desde antes en Escuelas Arriba, como en el fondo todo el aprendizaje tiene una ruta. Entonces, justamente estamos viendo y afianzando esa actividad. Muchas gracias. Dice, el título del documento es, al título lo voy a pegar y lo pego. Articulación curricular y pedagógica, desde los énfasis del PI. A ver si lo puedo pegar. Ahí va. Ese es el nombre. Así que eso, aquí nos están diciendo la presentación, sí, vamos a compartirla como les comentaba, la vamos a subir al sitio y también vamos a tratar de, bueno, vamos con la inscripción, vamos a rescatar los mails, los vamos a enviar también a quienes participaron. Así que eso. Muchas gracias. Eh, Mira, qué bueno que se haya sobrepasado con crece, qué bueno la expectativa, muy entretenida y aplicable, muy motivada, qué bueno saberlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y nos vamos también muy contentos nosotros. Sí, Así que muchas gracias por conectarse, por día viernes, cuando sabemos que estamos todos cansados después de la ardua semana que tuvimos. Fue cortita pero intensa la semana. me faltó día. Y así que agradecerle la participación también a través del chat. Estuvo bien participativo el grupo que se conectó. Así que agradecerle la atención, el tiempo y la instancia. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Voy a detener la grabación también.